Hola, soy Daniela, bienvenidos a The Chill Podcast. Soy consciente de que la iluminación de este episodio es pésima, ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza y aún así no he sabido solucionarlo. Y con esto lo que yo quiero dejar caer verdaderamente es que nos tenéis tanto en Spotify como en YouTube con vídeo y audio. Y en las demás plataformas de audio, los episodios anteriores puedo garantizar que creo que los tenéis. Los futuros estoy tratando de solucionarlos. Porque para los que nos sigáis en Instagram ya lo sabéis, y los que no os lo cuento, el podcast ha dado un cambio de rumbo, como habéis podido notar ha habido un cambio de estética, pero más allá de eso Jorge ha dejado el podcast, con lo cual soy solo yo. Y el cambio va a consistir en que está invitada toda aquella persona que lo desee a participar tanto en un episodio conjunto conmigo o en un episodio individual previa solicitud. Pues yo le dejo subirlo aquí como si esto fuese una plataforma en la que cada uno puede decir lo que, eh, lo que quiera. Eso es todo. Os invito a seguirnos en Instagram, @thechill.podcast, porque aparte de subir cortes de los episodios, también subo episodios, mini episodios en los que trato de forma muy breve, 1, 2, 3 como máximo minutos, algún tema específico que considero que no da para un episodio de estos de Spotify, o no quiero alargarlo más. Así que os recomiendo seguirnos por ahí porque también está abierto el debate. Se vienen cositas, que se suele decir. Y sin más dilación ya voy a entrar con el tema de hoy, que es la edad. ¿Y por qué? Porque voy a cumplir 20 años, en unos meses voy a cumplir 20. Pero mis amigos ya están cumpliendo 20, con lo cual es algo que estamos hablando mucho últimamente. Y a mí la edad nunca es algo que me haya importado. De hecho, siempre he sido de esas niñas que han dicho: a mí me da igual cuántos años tengo, y a mí me da igual cuántos años tengo, verdaderamente. No es algo que me angustie, pero por primera vez me ha generado cierto vértigo, no por el número, ni por mi vejez, sino por el significado que acarrea o la magnitud de la cifra, ¿no? De repente me he dado de bruces contra la realidad de que ya he vivido 20 años, que no son pocos. Y habrá quien me esté escuchando pensando: madre mía, sí que son muchos años, y habrá quien me esté escuchando pensando lo que le queda, y no dejan de ser ciertas ninguna de las dos perspectivas. El problema está en que nunca antes me había pasado y ahora sí que me está generando cierta angustia el pensar en cumplir años. Yo es algo que no quiero que me suceda porque para mí lo ideal sería llegar a los, no sé, a la vejez, a una alta edad, sin ser consciente de mi edad siquiera, sin darle importancia, sin pasar la denominada crisis de los 40, que quizás estoy pasando una especie de crisis de los 40 pero a los 20, no lo sé, existe, luego lo busco. Pero bueno, yo en realidad este episodio lo quiero empezar leyendo lo siguiente, que es: lo que esperas que dé respuestas solo genera más preguntas, y de pronto las certezas son la excepción y la incertidumbre la norma. Miras a los lados y la carretera ha desaparecido. El semáforo parpadea y no sabes si vienen coches. Aparece un barco y solo se escuchan las mareas, y si la bandera ondea algún aviso, no se ven sus colores. ¿Y hacia dónde? En un campo sin senderos. O sea, yo creo que, no cito autor porque lo escribí yo, pero creo que aquí reflejo bastante bien algo que yo estaba sintiendo en ese momento, que es esa sensación de estar en mitad de la nada, de no saber si puedes avanzar, de no poder retroceder, de mirar a tus lados y que no haya nada. Porque creo que en realidad ese vértigo a la edad que tenemos en parte no tiene que ver con la proximidad a la muerte, sino con la proximidad a un futuro lleno de incertidumbres. Yo sí que creo que cumplir años me está empezando a generar miedo por la muerte, porque de repente soy consciente de la muerte, cosa que quizás cuando era más pequeña no lo era. Y al final es como esa amenaza constante bajo la que vivimos, la condición bajo la que vivimos, ese trato que hemos aceptado es el vivir una vida con pleno potencial en la que tienes un lienzo en blanco
y puedes hacer lo que quieras. Claro está que estoy hablando desde un privilegio, pero bueno, sí, más o menos vivimos con ese lienzo en blanco, pero bajo la constante amenaza y el precio a pagar es esa incertidumbre de no saber cuándo va a acabar. Y hay quienes viven muy tranquilos porque hay quienes están o creen en que hay algo después de la muerte, que hay un cielo, que hay una segunda vida, una reencarnación. Las creencias que hay al respecto son infinitas, desde luego. Pero aunque yo creyera en algo de eso, no podría evitar pensar que ahora mismo la única certeza que yo tengo es la vida. Y aunque yo creyera que, pongamos que hay un cielo al morir, ni siquiera tengo garantizado que yo vaya a llegar a ese cielo. ¿Quién me garantiza que la muerte sea el camino que garantiza llegar a ese lugar? No lo sé. De todas formas, a mí lo que me angustia ni siquiera es morir, es la falta de vida. Es decir, el pensar que todo lo que yo quiera hacer lo tengo que hacer ahora porque después no sé si voy a poder. Bueno, yo creo que no voy a poder después porque yo creo que la muerte es el fin, que somos materia y, y no nos destruiremos, nos descomponemos o nos convertimos en algo distinto en el sentido de que, por ejemplo, si a mí me entierran, me descompongo y paso a ser parte de esa tierra, ¿no? Algo así, más o menos. Pero yo no creo que vaya a vivir una segunda vida ni me vaya a ningún lugar. Quizás haya un punto en el que sí lo crea por buscar esa seguridad psicológica. No lo sé, no lo sé. Voy a dejar de hablar de esto porque siento que es como un tema súper farragoso, súper complicado. Además, sí que me genera angustia de verdad pensar en eso. Y creo que simplemente es algo que tengo que evitar pensar porque es algo que va a llegar de forma obligatoria, es algo a lo que no tenemos ninguna escapatoria y como se suele decir, la muerte es la única que nos iguala a todos. Entonces, pues creo que siendo conscientes de este fin, tenemos que aprovechar al máximo nuestra vida y hacer y vivir el máximo de experiencias y sensaciones que podamos, positivas como negativas. Evidentemente hay gente que no vive con el privilegio de poder tomar decisiones sobre su propia vida por supervivencia, porque si no, no tiene cómo alimentarse, no tiene las necesidades básicas cubiertas y no se puede permitir estar fantaseando o persiguiendo otros objetivos. Pero bueno, de forma egoísta yo tengo que pensar que esa no es mi realidad y mi realidad es esta. Entonces yo puedo utilizarla para estar viviendo con miedo por cuando acaba esto, puedo utilizarla para aprovecharla. Incluso dentro de ese aprovechamiento cabe ayudar a que otros puedan vivir también sus vidas con plena tranquilidad y pleno derecho, quizás. En fin, yo de pequeña celebraba mi cumpleaños como 3 veces al año. O sea, yo soy de junio, he llegado a celebrar mi cumple en septiembre, en octubre, vamos, es que no me han faltado cumpleaños nunca, porque a mí me encanta celebrar mi cumpleaños. No, como tal mi cumpleaños me da igual, lo que me gusta es que me supone una excusa bajo la que puedo reunir a un montón de gente que yo quiero, hacer planes divertidos especiales y creo que siempre son como días en los que se festeja al fin y al cabo pues lo que has vivido, las compañías de las que has estado rodeada y a mí esa sensación me encanta y ahora que soy más mayor lo celebro una vez evidentemente, pero lo que estoy haciendo últimamente es juntar amigos de diversos grupos, gente que no se conocía entre sí y luego se acaban llevando todo súper bien, se genera un ambiente súper chulo, disfrutamos un montón. Por ejemplo, el año pasado el plan consistió en hacer un paseo por el monte, que es como esa clase de planes, a veces si no hay una excusa o algo que genere presión para hacerlos, no se hacen, pero luego se disfrutan. Entonces me gusta aprovechar mi cumpleaños para eso, para movilizar un poco gente, hacer algo divertido, algo especial, no sé. Y últimamente me da más pereza pero
Para mí mi cumpleaños no es mi cumpleaños, sino un día en el que organizo un plan guay con amigos chulísimos. Y entonces, pues nada, en realidad a mí cumplir años siempre me ha dado igual. Si no fuese por el festejo, la celebración, no le hubiese dado ninguna clase de importancia. Y es cierto que de pequeña la gente como que en general lo que quiere es hacerse mayor, crecer y luego de mayor quiere ser pequeño. Es como que siempre apreciamos la etapa en la que no estamos o la etapa que está por venir o la etapa que acabamos de pasar. Y yo no recuerdo de pequeña querer ser mayor porque creo que siempre me he sentido mayor. Em, y ahora me pasa que a veces me siento pequeña, ¿no? Que sí, que miro al mundo y digo, jo, qué chiquitita soy, que soy un bebé, por favor, no me tratéis así. No, pero lo que quiero decir con esto es que así como yo nunca he buscado ser mayor, sí que busco ser pequeña y busco esa diversión, esa ingenuidad infantil, busco esa perspectiva de un niño pequeño, esa capacidad de ilusionarse ante cosas súper simples. Y creo que es algo que no tenemos que dejar de buscar nunca. Así como hacerse mayor es algo que viene solo, hacerse pequeño es algo que tenemos que trabajar. Y me parece muy importante, pero me parece muy importante porque es lo que nos va a permitir seguir ilusionándonos ante el mundo, seguir buscando nuevas sensaciones, seguir explorando la tierra como hace un niño chiquito con el barro. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, no me corto, o sea, hay cosas que me hacen ilusión, cosas que me hacen botar, que me hacen brincar, o sea, intento no perder eso. Y he notado o noto que vivimos en una sociedad en la que aquello que sea infantil lo relacionamos con una falta de madurez y nos genera cierto rechazo. Es como si todo tuviese que ser de una sobriedad y una seriedad ante la que yo no estoy dispuesta a ceder. Es verdad que hay ciertas cosas que son serias, que son sobrias, ante las que no puedo mostrar ninguna clase de ilusión, que simplemente son así y hay que transitarlas, pero hay otras ante las que sí que me voy a seguir ilusionando. Y no por haberlo vivido 834 veces me va a dejar de hacer ilusión seguir viviéndolo. Y creo que eso, y ya lo dije en un episodio, que para mí lo más importante de la vida es no perder esa capacidad de sentir adrenalina con la cosa más banal. Y es como una capacidad que yo siento que la gente pierde con mucha facilidad, pero porque es algo a lo que no le dan importancia, de hecho les genera rechazo, les causa incomodidad porque lo asocian con ser pequeño y eso como que está muy condenado en nuestra sociedad, ¿no? Y de hecho yo he sido juzgada duramente muchas veces por cosas que haya podido hacer o cosas que haya podido decir porque me miran como diciendo, esta chica porque le está generando tanta excitación o porque está tan contenta por una cosa tan absurda. Y no, y al ver cómo te miran así, como que pierdes y te cortas un poco y dices, ay, como que te sientes muy limitada en el sentido de, yo estoy intentando sentir esto, no estoy pudiendo, no me están dejando porque me estoy sintiendo juzgada. Y como que te absorben y te arrastran a esa absurda mirada fría que tienes que tener, aparentemente. O sea, yo creo que a mí, por ejemplo, siempre me han dicho que vivo en los mundos de Yuppie. Y haciendo referencia a que notaban cierta inmadurez en mí o un distanciamiento entre mí y la realidad que se espera que yo reciba. Y se espera que yo tenga X reacción ante esta realidad que se espera que yo perciba de esa forma. Y como yo no respondo así, esa no es la forma que yo tengo de reaccionar ante el mundo, me dicen, vives en los mundos de Yuppie, pero yo creo que realmente confunden ignorancia con ilusión, porque yo creo que se puede ser consciente de la realidad del mundo, de su crueldad, de sus vicisitudes, puedes ser consciente de todo lo que te rodea y aún así, aunque muchas veces sea desagradable,
de cierta manera seguir manteniendo esta ilusión hacia este. No digo en forma optimista o en forma de esperanza, pero ilusión. Entonces, no sé, yo creo que eso es algo que a mí me ha ocurrido mucho, que me dicen, ¿vives en los mundos de Yuppie? Tratándome de ignorante por ello, de inmadura, y que creían que yo estaba muy distanciada del mundo real, ¿no? Del mundo de la sociedad en la que vivimos, de los problemas que hay, y ni mucho menos, de hecho, o sea, luego lo pienso y yo digo, en comparación con estas personas que sí que me han podido decir esto, creo que soy mucho más consciente que ellas, o al menos hago mucho más de mi parte de lo que parece que hacen ellas, por ponerle remedio a la situación actual. No lo sé. Entonces, yo creo que simplemente hay que hacer dos cosas. La primera es encontrar el equilibrio entre ese vértigo y ese miedo que tenemos a la muerte. No dejar de ser conscientes de que está ahí, porque es al final el motor que nos va a impulsar, es lo que nos va a movilizar para seguir haciendo cosas, pero sí que no podemos vivir con esa constante angustia. Entonces hay que aceptarlo como una realidad y con la máxima de nuestras tranquilidades y las máximas de nuestras paces decir, vale, esto es lo que acontece, voy a actuar en consecuencia. Y vivir nuestra vida, no como si fuese el último día, porque al fin y al cabo también hay que tener una visión a corto, medio y largo plazo para que lo que tú hagas ahora te genere en el futuro un beneficio y tu futuro también sea de agrado, pero sí vivir un presente que nos complazca, no un presente que sea exclusivamente por y para el futuro, ni un presente que sea exclusivamente por y para el presente. Creo que hay que encontrar un equilibrio entre presente y futuro, avanzando con cautela pero sin miedo. Después tenemos que abrazar a ese niño interior que llevamos dentro para ser capaces de poder seguir ilusionándonos. No hay que juzgar a las personas que siguen viviendo su inocencia, porque al final no es ni más ni menos válido. Es una forma distinta de aproximarse a la realidad y muchas veces no es una inconsciencia, sino es algo voluntario. Y yo no me considero una persona inconsciente ni desconectada de su realidad, pero sí que a veces tengo un niño dentro de mí al que voy a seguir alimentando. Pero porque es a mí lo que más me hace disfrutar. Y por último, creo que hay que querer ser mayor y hay que querer ser pequeño y hay que tener dentro de nosotros a nuestro más puro anciano y a nuestro más puro bebé. Y hay que cuidarlos a los dos con el mismo mimo y cariño. Y yo creo también que, como dijo Galileo, creo que fue él el que lo dijo, no estoy segura, pero bueno, yo lo voy a citar. Dijo que le debieron preguntar algo así como que cuántos años tenía y contestó 13 o algo así. Y evidentemente esta respuesta no era cierta. Y él se justificó explicando que la edad no son los años que hemos vivido, sino los que nos quedan por vivir. Como el dinero no es el dinero que tú tienes, no es el que has gastado, sino el que te queda por gastar. Y entonces creo, esa perspectiva a mí me gusta mucho, me agarro a ella. Y yo no tengo 20 años, tengo potencialmente 80, 70, ojalá, imagínate. Y no sé, ¿cuántos años tienes tú? Cuéntame. ¿Cómo vives tú tu madurez? ¿Cómo vives tú tu inmadurez también? Yo quiero saberlo, quiero que me contéis por Insta, por comentarios, porque creo que esto es algo que todos vivimos de una manera muy diferente y personal y que a todos, yo creo que hagamos lo que hagamos, lo vivamos con extrema madurez o con extrema infantilidad, se nos va a juzgar por nuestra forma de reaccionar ante el mundo porque parece que hay unos
patrones y unas pautas muy marcados. Y si no los cumplimos, como que somos duramente juzgados y castigados por la sociedad, ¿no? Una mirada frívola, una mirada acusante te va a atacar de inmediato. Esto es extremadamente terrible, pero es lo que acontece. Y... Ay, iba a decir algo que se me ha ido. Un segundo. Ah, sí. Otra de las cosas que he notado que ocurre con la edad es que está muy claro, sobre todo diría yo en las mujeres, pero claro, es lo que yo he vivido. Yo no sé los hombres cómo lo habéis vivido. Pero yo creo que sobre todo en las mujeres está muy marcado y muy pautado lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ser con cada edad. Si hay cosas que haces fuera de la edad en la que te corresponde hacerlas, puedes ser o muy alabada o muy juzgada, depende de lo que hagas. Y luego estas cosas que son como muy guays o muy recompensadas o muy felicitadas si las haces, por ejemplo, a una temprana edad, si luego las haces a la edad a la que convencionalmente te corresponden, como que ya de repente no se convierte en un logro, sino es como lo que tienes que hacer. Entonces hay cosas que a una edad son un logro y a otras son simplemente lo que se espera de ti y nadie te va a felicitar ni te va a dar una palmadita por ello. Y al igual que de forma gratificante, al igual que ocurre de esta forma gratificante, hoy estoy hablando muy mal, perdón. También ocurre a la inversa, también se te castiga. Por ejemplo, si tienes un hijo a una edad a la que no te corresponde, entre comillas, vas a ser duramente juzgada. Sin embargo, si tienes un hijo a los 20 y pico, nadie te va... Hombre, se te va a felicitar, pero nadie te va a juzgar por ello, nadie te va a castigar, de hecho te animan a hacerlo, te impulsan constantemente hacia la maternidad, porque es lo que te corresponde. Si trabajas o si emprendes a los 18, 19, eres toda una mente brillante, una emprendedora, y sin embargo si empiezas tu negocio a los 30, 40, simplemente te estás buscando la vida. Entonces, no sé, yo creo que nos tenemos que deshacer de esas correspondencias y si no nos felicita el resto, felicitarnos a nosotros mismos por nuestros logros, tengamos la edad que tengamos. No hay que perder esa curiosidad, esa ilusión hacia el mundo ni esa infantilidad. Hay que encontrar un equilibrio entre pasado, futuro, presente y la vida y la muerte. Cada uno se lo tiene que tomar con la máxima tranquilidad con la que pueda. Y yo creo que aquellas personas que no le tienen miedo a la muerte han perdido la vida. No miedo a la muerte, sino miedo a morir, a que se acabe la vida, ya la han perdido. Porque significa que no la valoras. Si algo no te importa que se acabe, no la quieres. Y yo creo que eso es lo más triste que puede suceder. Y sin embargo, si tú vives tu vida con plena tranquilidad y no te genera ni un mínimo de angustia la muerte y no te importaría que llegase, sé que sigues viviendo porque hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a creer que de alguna forma todo va a ir a mejor y que de alguna forma lo que está por venir nos va a gustar y por eso seguimos aquí. Aunque nuestro presente no esté siendo agradable y no nos esté gustando, aguantamos y luchamos y trabajamos porque algo dentro de nosotros es extremadamente optimista y sabe que lo que está por llegar es mejor. Y yo voy a compartir con vosotros algo que me repito mucho a mí misma, sobre todo cuando la cosa se pone fea, ¿no? Que es los pájaros saben volar. Y yo leí el libro El yo creativo de Carlos García, en el que él, utilizando el ejemplo de que los pájaros saben volar, defiende que el conocimiento inconsciente también es conocimiento. Porque hay quienes dicen que saber hacer no es lo mismo que saber. Él defiende que saber hacer es igual de válido que saber, que un pájaro no entiende cómo, ni sabría explicar, ni podría explicar cómo, pero sabe volar porque lo hace. Nosotros no somos conscientes de la mayor parte del proceso y no sabemos explicarlo,
Pero sabemos comer, sabemos hacer la digestión, sabemos nutrirnos, sabemos alimentarnos. Y no por no ser conscientes de este proceso, sabemos menos al respecto, porque no sabemos nosotros como personas como tal, sino lo sabemos como organismos. No sé, entonces él dice, un pájaro sabe volar. Y yo pienso, y a mí esto me genera mucha tranquilidad, porque yo pienso, al igual que un pájaro sabe volar, yo cuando llegue el momento sabré volar. No volar, pero me refiero que sabré reaccionar ante la situación, sabré avanzar, al igual que un pájaro sabe hacerlo sin saber cómo. Y creo que esto es todo lo que tengo que decir. Probablemente me haya dejado muchas cosas. La verdad es que no estoy nada satisfecha del episodio de hoy porque siento que he hablado muy mal, me he trabado, he confundido. No siento que haya hecho mi mejor episodio, pero me he quedado muy tranquila. He sacado varios temas o varios puntos respecto a la edad, la muerte y lo que queda de vida bastante jugosos. Yo creo que podéis comentar y que tendréis muchas cosas que decir al respecto y os animo a hacerlo. Os animo también a seguir reflexionando desde donde yo lo he dejado porque todavía hay por decir. Muchas gracias por escuchar este episodio, darle al like, suscribíos, seguirnos en Instagram y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que te estoy esperando porque quiero grabar un episodio contigo, así que escríbeme, ponte en contacto conmigo que te estoy esperando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Besitos.